Bueno, creo que todavía una importante parte del mundo se encuentra apenas digiriendo, procesando, canalizando las acciones de Donald Trump. Siento que estamos a dos ritmos muy distintos, ¿no? Entre el ritmo que trae Donald Trump para implementar su política estratégica, tanto internacional como doméstica, y otro ritmo en el cual una gran cantidad de países, de naciones en el mundo están apenas digiriendo la noticia, apenas procesando, apenas entendiendo las acciones de Donald Trump, ¿no? O sea, son ritmos muy distintos. Y esos ritmos van de que Donald Trump va muy rápido y viene bastante contundente con sus intenciones y sus acciones, mientras que el mundo por momentos parece, una buena parte del mundo parece un tanto lento en la reacción, ¿no? O sea, está de reacción lenta el resto del mundo. Y lo peor es que muchos de estos países que están en una especie de reacción lenta terminan siendo los principales afectados. Por ejemplo, el bloque completo de la Unión Europea, ¿no? Que está todavía como en esta negación de no querer creer lo que está pasando. Y esto se puede ver, bueno, en particular hasta en el propio Zelensky, ahora que lanzó su discurso sobre pues, todos los temas que están sucediendo, todavía Zelensky de manera ingenua, ya habiendo pasado incluso la humillación previa contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ya habiendo pasado eso, todavía Macron se anima a decir que tiene cierta esperanza de que todavía Estados Unidos sea uno de sus grandes aliados, ¿no? O sea, insisto, está como esta negación, y no solo en Zelensky, no solo en Macron, sino en una gran cantidad de líderes europeos, en una gran cantidad de líderes de Estado europeos, que todavía no terminan como de entender, todavía no les cae el 20 que Trump, representando al gobierno de los Estados Unidos, pues va en otra dirección, ¿no? O sea, en una dirección totalmente opuesta a lo que ellos quisieran seguir manteniendo. O sea, en otras palabras, Donald Trump vino a alterar el status quo de las cosas, vino a cambiar, o sea, no solo es que haya ganado el juego, y yo ya lo he estado platicando varias veces acá, conforme a cómo la trampa gringa permitió el jaque mate ruso, en el sentido de que, a ver, Rusia ganó la guerra, ya está, ¿no? Insisto, parece que todavía están como en esta negación tanto Ucrania, el presidente de Francia. A ver, Rusia les ganó, acéptenlo, supérenlo y sigan adelante, porque entre más tarden en entenderlo y en recuperarse y en agarrar este ritmo, más van a perder todavía. Y ese es el gran riesgo, insisto, de la gran cantidad de naciones que todavía no van al ritmo en que está implementando los cambios Donald Trump. Y Donald Trump no solo, insisto, no solo es entre Rusia y Estados Unidos, no es solo que hayan ganado hasta cierto punto el juego, sino que le dieron la vuelta al tablero. Incluso podría yo decir que ya se está jugando otro juego. Mientras estaba jugando ajedrez, tal vez ahora ya están jugando póker y poniendo poker face. O sea, es otro juego en el que están. Y todavía los europeos quieren seguir en un juego que ya perdieron. Quieren seguir insistiendo en un juego que ya perdieron. Quieren seguir neceando del verbo necear, de necios, en un juego que ya están, donde ya están más que derrotados, ¿no? Entonces, insisto, mientras más se tarden en entender que ya perdieron el juego los europeos, por poner un ejemplo, pues más van a perder todavía, ¿no? Entonces siento, insisto, que hay dos ritmos distintos, ¿no? Y esto pues va a implicar muchas más pérdidas si no se empiezan a equilibrar y a actuar en consecuencia, porque Trump lo que vino a hacer al mundo es justamente ya cambiar el orden, el previo orden mundial, porque había un orden mundial previo,
Este es un nuevo orden mundial, es un orden mundial 2.0 que está impulsando Donald Trump con toda su fuerza política. Entonces, es otro juego, es otra dinámica, son otros aliados, son otros acuerdos. Pa' pronto esto se puede identificar desde el momento en que el propio Trump se pelea con sus principales aliados, que no son aliados de Trump, son aliados de su nación, que durante décadas fueron sus principales socios comerciales como Canadá y México. Entonces, ¿qué se puede esperar el resto del mundo? Si con sus supuestos aliados así los trata y así de la noche a la mañana rompe los acuerdos incluso comerciales. Entonces, si eso está ocurriendo con sus principales socios, pues insisto, ¿qué le espera al resto, no? Entonces se está reconfigurando este tablero geopolítico, parece ser en un mundo, una especie de mundo multipolar ahora. Sin embargo, también como yo ya había comentado, hay una estrategia muy evidente de los Estados Unidos, donde hay que entender que el principal enemigo político y comercial de los Estados Unidos es China. Y yo ya he comentado que una de las máximas de la política estadounidense, explicadas por el propio Kissinger, es dividir y vencer. Y Estados Unidos, en este caso, pues por supuesto que está dispuesto a dividir y vencer como lo ha hecho siempre. Insisto, esa política la ha implementado siempre. En el mundo se la pasa Estados Unidos dividiendo al mundo, ¿no? Fragmentándolo, a fin de que no haya unión, a fin de que haya caos, a fin de que se generen conflictos en todas partes. En este caso parece ser que Estados Unidos, a través de Donald Trump, se está tratando de acercar a Rusia para de nuevo implementar la política de divide y vencerás. En este sentido, entendiendo en que Rusia y China habían estado teniendo una alianza importante, en una hegemonía incluso en esa región geográfica del este, y pues Estados Unidos, al verse superado, parece ser que está dispuesto a tener ciertos acuerdos con Rusia para empezar a generar una especie de discordia y que pues Rusia y China terminen ya no siendo aliados y vamos, insisto, Estados Unidos es experto en generar conflictos. Entonces en algún momento puede que el punto de los Estados Unidos sea que Rusia y China empiecen a tenerlos, ¿no? Dado que, insisto, ellos habían estado pues generando una buena sinergia al grado de que, bueno, forman parte aún de un bloque que justamente se diseñó para combatir a los Estados Unidos, que son los BRICS. Pues Estados Unidos parece ser que está dispuesto, insisto, a hacer algo histórico que nunca se había hecho, que se había llegado a hablar en otras décadas de qué pasaría si un día Estados Unidos y Rusia se alían en lugar de ser dos naciones enemigas. Y hoy parece ser que estamos viendo pues al menos ciertas luces y ciertos indicios donde esto puede empezar a darse, pero, insisto, siempre con los fines perversos estadounidenses de finalmente tratar de combatir a su enemigo principal, insisto, que es China. Por último, quisiera aprovechar este video, ya que lo quise hacer como una explicación un tanto amplia, para también hablar un poco de lo que en síntesis hoy ya se tiene que hablar como, vamos, como esta nueva reconfiguración, en el sentido entendiendo que ya veníamos hablando de países o tendencias nacionalistas versus tendencias globalistas, pero que todavía hoy en la plática común se habla de tendencias políticas de izquierda o de derecha según el espectro político. Quiero plantear mi postura breve en este sentido, que es algo que rara vez hago. Es algo que generalmente me guardo para mí mismo, pero creo que es importante empezar a clarear esto y a definirnos nuestras propias posturas con respecto a esto. Insisto, creo que el debate común y especialmente en países como Latinoamérica, en América Latina es muy común todavía en la discusión política escuchar que si izquierda o si derecha, ¿no? ¿De qué lado estás? En esto que todavía si es que acaso se puede entender como la izquierda o la derecha en Latinoamérica. Como yo decía, Estados Unidos tiene una tradición política de dividir y vencer.
Muchos todavía no entienden que en gran parte estas formas políticas en que los propios latinoamericanos entendemos la política, que es izquierda o derecha, es una de muchas formas en que Estados Unidos dividió hasta la narrativa política en nuestros países, en el sentido justamente de crear esta narrativa doble, ¿no? De izquierda o de derecha. Los propios Estados Unidos fueron quienes hasta hoy todavía siguen financiando a políticos de derecha para generar este tema de división. Insisto, son expertos en dividir sociedades, los estadounidenses, ¿no? A fin de que no haya organización, a fin de que haya conflicto, a fin de que haya polarización, en fin. El punto es que de alguna manera sí entendemos en Latinoamérica esto. Y entonces, la gran pregunta es si acaso existe, porque por momentos parece muy frágil o muy delgada esa línea entre lo que es la izquierda y la derecha, porque por momentos ya no sabemos ni siquiera si existe. La realidad es que en el fondo, en la esencia de lo que tal vez pueda quedar aquí todavía, es una lucha entre Estado versus corporaciones. Ese es el punto en el que hoy tendría que ser productiva la conversación. Más allá de hablar de ideologías, más allá de hablar de un capitalismo versus comunismo, en términos prácticos, lo que estamos hablando acá, cuando estamos hoy todavía hablando de izquierda y derecha, es en una dicotomía entre los estados, entre el gobierno del Estado-nación, vaya, versus el gobierno de las grandes corporaciones que hoy, por cierto, están siendo, vamos, innovadas hacia un lado tecnológico digital. Hoy hay una corporación importante de la industria digital tecnológica, ¿no? Entonces, en esencia, ¿cuál es el debate? Yo me considero de izquierda aún y lo hago porque considero que los estados siguen siendo necesarios. Muchos, incluidos o principalmente los opositores de la izquierda, o sea, los de derecha, critican por completo al Estado. E incluso podría yo decir que muchas de esas críticas no las voy a negar, incluso podría decir que podrían ser críticas hasta cierto punto compartidas. Muchos de estos, insisto, principalmente ¿quiénes son los que critican a la izquierda y a sus estados? Pues suelen ser hoy principalmente políticos libertarios o empresarios millonarios, digamos, ¿no? O sea, entre políticos libertarios y millonarios son los que hoy critican al Estado, nación y de alguna manera ideológica a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuál es su argumento? Que el Estado se debe de reducir al máximo. Incluso si por ellos fuera, el Estado se tendría que desaparecer. A pronto tan solo hay que escuchar el discurso de Javier Milei o el de Elon Musk o el del propio Trump, ¿no? Entonces para ellos es importante tener que casi o reducir o desaparecer el Estado. Por eso yo decía al inicio que hay una lentitud en el sentido de entender lo que quiere hacer Donald Trump. Para muchos, incluidos los propios estadounidenses, hay muchos que todavía no terminan de entender qué es lo que realmente está haciendo Donald Trump dentro de los propios Estados Unidos, porque en gran medida lo que está haciendo Trump es implosionar una gran cantidad de sus propias instituciones estadounidenses. Cuando habla mal de la ONU, cuando habla mal de la USAID, está hablando de instituciones estadounidenses que durante años han operado. Es no solo ir en contra de sus instituciones, es ir contra la propia narrativa que nos vendieron los estadounidenses. O sea, de alguna manera está implosionando el sistema hasta cierto punto desde adentro, pero solo hasta cierto punto y solo representando a ciertos sectores, porque no podríamos decir que Donald Trump es tal cual un antisistema cuando viene de él mismo y cuando además viene de ser un magnate empresarial que hoy es presidente de los Estados Unidos y que de alguna manera además está gobernando los Estados Unidos con una mancuerna con otro millonario llamado Elon Musk, ¿no? O sea, una cosa muy atípica. Pero en síntesis lo que están haciendo es de alguna manera
destruyendo parte de lo que incluso algunos le llamaban el Deep State. Habrá que ver, ¿no? Ese es un análisis un poco, tiene que ser más quirúrgico con respecto a cuál es el sentido y la brújula y las intenciones de facto de Donald Trump, pero lo que sí podemos ver, que es inédito, es ver a un presidente estadounidense de alguna manera implosionando y criticando y señalando las propias instituciones gringas, las propias instituciones estadounidenses, atacándolas de corruptas, de ineficientes, de ladronas, etcétera. Entonces este es el argumento de la derecha que ha convencido a tantos, porque cuando tú los ves y los escuchas pareciera que están defendiendo las causas justas, que están criticando a los gobiernos corruptos y así nos vamos. Yo difiero en esencia de esta mala percepción de pensar que ellos están haciendo una especie, haciendo la de Robin Hood, ¿no? De darle un poco más de justicia al mundo. Yo tendría mis reservas en ese sentido, aunque muchos los vean así, como una especie de justicieros, ¿no? Insisto, de antisistemas, de outlanders, ¿no? Que están como combatiendo al sistema desde adentro. Y esto es algo muy chistoso, porque hasta el propio Javier Milei es el argumento que ocupa, ¿no? Que él se supone que prometió combatir a la casta y cuando de repente lo ves aprovechando todos los privilegios de la casta y convirtiéndose en eso que juró destruir, formando parte, insisto, de la propia casta cuando se supone que tenía que destruirla y por momentos decir, oye, pues te convertiste en aquello que juraste destruir y él se la saca diciendo, bueno, pues che, es que soy como un topo, destruyendo la casta desde adentro, ¿no? O sea, y dices, oye, esa cuéntasela a quien más te crea, pero, o sea, quien tenga dos neuronas en funcionamiento no se la va a comprar tan fácil. Pero esa es la forma en la que convencen a una gran cantidad de personas y que ya se empiezan a formar en masas, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de personas que les cuentan, que les compran estos cuentos. Entonces, en esencia, ¿cuál es mi postura con respecto a todo esto? Yo insisto, me sigo manteniendo como alguien de ideología o de tendencia de izquierda, políticamente hablando. ¿Y por qué lo hago en síntesis? Porque considero, si bien insisto que puedo incluso hasta compartir cierto grado de las críticas que hace esto que se le denominan a sí mismos la nueva derecha, que siempre lo he dicho, no son más que la misma gata pero revolcada, es la misma derecha de toda la vida, puedo coincidir en que el gobierno, muchos gobiernos en el mundo son corruptos, muchos gobiernos en el mundo son ladrones, en fin. Más aún, por ejemplo, en críticas donde se hacen señalamientos hacia la ONU, son cosas en las que muchos podríamos coincidir, sin importar si somos de derecha o de izquierda, porque es obvio que la ONU resultó incompetente, corrupta e incompetente. Entonces es difícil poder combatir ese argumento en el cual la gran mayoría de las personas, insisto, del lado en el que estamos de acuerdo. Acá creo que el tema es con respecto a las soluciones que cada quien propone y que cada bando propone. En resumidas cuentas, la derecha, y como yo decía, lo que propone es básicamente reducir el Estado al máximo. Si por ella fuera, sería desaparecer a los estados. Desde mi perspectiva, lo que creo que es sumamente necesario y urgente es eficientar a los estados, a fin de justamente corregir estas grandes fallas y de señalarlos y de corregir lo que se tenga que corregir. Sin embargo, no reducirlos y mucho menos desaparecerlos, porque de fondo, ¿cuál es realmente la intención de la derecha, de esta derecha que nos pinta, que se pinta ser como tan innovadora y revolucionaria?
Pues que ellos se conviertan en el propio Estado, porque no hay que olvidar quiénes son los que están criticando hoy al Estado-nación. Y son, insisto, políticos libertarios y millonarios. Y aquí lo ingenuo es que uno pueda confiar también en ellos, porque no hay que olvidar y no hay que omitir, y hoy lo podemos estar viendo en tiempo real, lo que sucede cuando le das tanto poder a un millonario. Insisto, hoy lo podemos ver en tiempo real con el propio Elon Musk. Y perdón, pero tampoco conviene que los millonarios se hagan del poder en el mundo, porque ni los políticos libertarios ni los millonarios te representan, y mucho menos políticos supremacistas. Créeme que no te representan. No estás representado con ellos. Ellos están defendiendo sus intereses, pero hay una gran cantidad de borregos que les creen y les cree como los salvadores que vienen a hacer justicia al mundo y que van a eliminar a los gobiernos y a los estados. ¿Qué es lo que pasaría en dado caso, porque es gran parte del fin, si se reduce los estados, si se les empieza a mermar? Si bien muchos podemos estar en contra de los gobiernos, la realidad es que el Estado incluso no es tan fuerte como se cree que es, porque se ha confundido en la narrativa política haciendo pasar como que los gobiernos son muy poderosos, ¿no? Que el gobierno, no sé, de Alemania, de Francia, que el gobierno de Brasil, que el gobierno de Argentina, que el gobierno de México, que el gobierno de Colombia, que el gobierno de El Salvador son muy poderosos, ¿no? La realidad de las cosas es que cuando entiendes tanto la macroeconomía como la geopolítica, te vas a dar cuenta que los estados-nación, los países y sus gobiernos no son tan fuertes como se les pinta o como se les cree. Desde hace muchas décadas, quienes realmente son poderosos en el mundo, quienes realmente tienen el poder en el mundo, son las grandes corporaciones. Cuando tú entiendes que el poder que tiene una franquicia de McDonald's en la esquina de Nueva York pueda llegar a tener mucho mayor PIB que muchas naciones pobres, ahí te vas a dar cuenta realmente quién tiene el poder. Cuando te das cuenta que Nestlé, cuando te das cuenta que Coca-Cola, que Monsanto, que las farmacéuticas, que los bancos, que las energéticas petroleras y la que tú quieras, tienen un poder que ninguna nación puede combatir. Tienen un poder tal que podrían hacerse de todos los ejércitos del mundo. Y entonces ese es el riesgo más grande, cuando si de por sí los estados no son fuertes, todavía se les quiere debilitar más para que adivinen quiénes quieran venir a gobernar. Pues los millonarios. Entonces no es que ellos combatan del todo el Estado, es que simplemente de pasar de un Estado, nación de gobierno, que quieras o no, como quieras, se defiende tu tierra, tu soberanía, tu patria de alguna manera, porque muchos critican, por cierto, el término nacionalista o patriótico. Yo creo que tiene un uso, y en gran medida es justamente un uso práctico, y esta identidad nacional de alguna manera dificulta que otros te vengan a robar lo poco que es nuestro. O sea, yo sí le veo una utilidad. Hay quienes se creen por encima y que se sienten apátridas y por eso se sienten por encima del resto. Yo creo que la patria tiene utilidad. Además de esta identidad nacional y de esta unión y demás, tiene una utilidad práctica en el sentido de que si hay cierta unión es más difícil que nos roben nuestra tierra, para ponerlo sencillo. Si no hay unión, cualquier día, cualquier vecino de otro continente llega y se roba todo, todo, los recursos, toda la tierra, todo lo que hay. Por otra parte, insisto, ellos no es que vengan a combatir y a terminar con los gobiernos, es que ellos quieren imponer su propio gobierno. Entonces pasaríamos de ser estados-nación a ser estados corporativos, estados corporativistas que son gobernados por las grandes corporaciones. Y aquí es donde realmente está el debate entre izquierda y derecha, porque en realidad lo que hoy está haciendo, y esto de manera muy tramposa,
Estados Unidos a través de Donald Trump es que durante años los propios Estados Unidos vendieron una narrativa de libre mercado y hoy tienen en jaque al mundo, cerrando sus puertas y queriendo seguir hacia el lado proteccionista. ¿Esto qué quiere decir? Que se quieren parecer más a China y que quieren empezar a promover su industria nacional y empezar a ellos a producir sus propios productos para ya no depender tanto del resto. Que cabe aclarar que Estados Unidos nunca fue tan libre mercado como se vendió. Al menos las industrias estratégicas siempre estuvieron protegidas. O sea, recursos estratégicos en Estados Unidos siempre estuvieron protegidos, solo que hoy además están aumentando ese porcentaje porque, insisto, por momentos parece que Estados Unidos se quiere parecer a China. Hoy Estados Unidos wannabe China y ya va tarde. Saben que van tarde, por eso está en decadencia Estados Unidos. De hecho, muchos hablan de que está hasta a punto de una recesión. Y bueno, ya se imaginarán con todos estos cambios cómo nos va a ir al resto del mundo si Estados Unidos empieza también a tener un problema económico. Entonces, ellos se dieron cuenta tarde que gran parte de la decadencia se debía a que China les estaba llevando de la delantera en muchos años de ventaja. Y por muchas razones que los chinos implementaron 20 años antes, 30 años antes. Y hoy van tarde, van rezagados los estadounidenses y lo sabe Donald Trump y por eso nos está poniendo en jaque a todo el mundo. Porque de un jalón, de un golpe en la mesa, vino a cambiar el juego, las reglas del juego e incluso el propio juego, porque ahora ya no estamos jugando ajedrez, estamos jugando póker en la mesa de Donald Trump. Y él, sabiendo que Estados Unidos, además, porque eso es lo que utilizan, el poder militar, que saben que tienen, pues sabe que puede imponer lo que quiera. No está negociando Donald Trump. Yo ya lo había explicado. Amenazar no es negociar. Amenazar es imponer. Amenazar es extorsionar. Entonces lo que está haciendo hoy Donald Trump es realmente poniéndonos en jaque en una jugada que ya estaban listos para implementar. Aquí lo que no nos debe de sorprender es, oye, pero de la noche a la mañana cambió la opinión de Donald Trump y de repente ya quiere cambiar de libre mercado al proteccionismo. No, no hay que ser tan ingenuos. Los estadounidenses estas cosas las tienen planeadas 50 años atrás. Es más, el primero que sabe esto es Vladimir Putin, por eso empezó la guerra en Ucrania. El primero que sabe que Estados Unidos es un traicionero y poco confiable es Vladimir Putin. Entonces, los estadounidenses te enseñan una mano para que veas la otra. Juegan contigo, te traicionan, te apuñalan por la espalda cuando pueden y cuando quieren. Y lo que le aplicaron al mundo es eso, una traición. Es una traición, yo diría, internacional. No solo es que hayan traicionado el bloque europeo, no solo es que hayan abandonado a Ucrania a su suerte, no es solo que hayan traicionado a México y a Estados Unidos a sus propios destinos cuando eran en teoría grandes amigos y aliados. No es solo eso, es que Estados Unidos eso es lo que hace y lo que ha hecho siempre. Con la CIA, creando narrativas, creando conflictos, como yo decía, se dedican a dividir y vencer. Ese es el juego de Estados Unidos. E insisto, los más incrédulos y los más ingenuos acá, los más crédulos, son los que les compraron la narrativa de libre mercado, que todavía hoy el ingenuo número uno, por ejemplo, de su perro faldero, Javier Milei, el presidente argentino, todavía defiende esa teoría. O sea, ¿qué nivel de ingenuidad y fanatismo tendrás que tener? ¿Qué nivel de ceguera y estupidez para estar defendiendo un modelo que el propio presidente de Estados Unidos está yendo en contra? O sea, en otras palabras, Milei habló 1001 veces del discurso de la viva la libertad, carajo, y el libertarianismo y el libre mercado y los criticando de comunistas a los chinos y a los brasileños y a medio mundo, y resulta que el tipo se estrella de frente
contra Donald Trump, que lo primero que llega a hacer en su gobierno es a imponer aranceles. Y es que aquí hay que entender para los no entendidos que no hay nada más opuesto al libre mercado que un arancel, que el proteccionismo, que es lo primero que criticaba el ingenuo perdido de Javier Milei. Y ese es el circo, esa es la gracia de todo esto, ¿no? Que todavía hasta tiene perros falderos, porque además Milei es el que lo representa, pero yo ya he dicho, Milei tiene un fandom de libertarios, pobres, muertos de hambre, que lo defienden también y defienden sus ideas sin entender que Trump, que es el que marca la pauta en el mundo, está yendo por el camino opuesto al que toda la vida ha estado defendiendo Javier Milei. Y jamás vas a escuchar a Javier Milei decir esto ni reconocer esto. Él ya es el perro faldero de los Estados Unidos, probablemente su nuevo aliado, pero ¿a costa de qué se deberían de estar preguntando los argentinos? A costa de algo similar a lo que le quisieron aplicar a Zelensky, con la gran diferencia de que a Milei no le tuvieron ni que coquetear. Se puso de rodillas, se puso las rodilleras y se puso en cuatro, se empinó solo sin que nadie se lo pidiera, Javier Milei, con los intereses de Donald Trump, porque hay que entender que todo esto está alineado. Si le pidieron las tierras raras a Zelensky, por supuesto que también se las pidieron a Javier Milei, insisto, con la diferencia de que a Javier Milei se las entregó de a gratis, básicamente. Y no solo hablo de las tierras, sino de las nalgas. Entonces les entregó la soberanía argentina a los gringos y a los judíos de a gratis. Les entregó todos los recursos. Por supuesto, seguramente se negoció que le iban a ayudar que con la inflación, tal vez incluso sabrá Dios si con la dolarización, porque por momentos, insisto, el camino de Trump parece ser otro. Está implosionando desde adentro a Estados Unidos. No sabemos en dónde termine. Pero esa es la gran jugada de los Estados Unidos. E insisto, hicieron el jaque, el movimiento del jaque, no para un bloque, no para un país, no para una nación. Nos pusieron en jaque al mundo y esa es una jugada que llevan preparada, que tienen lista, porque a ver, hay que entender cuál es su verdadero poder para poder hacer este tipo de jugadas. El poder bélico. O sea, no es casualidad entender que la industria bélica en los Estados Unidos es gran parte del sustento de su economía. Y siempre le han apostado maquiavélicamente, pues al ejército, a tener probablemente la fuerza militar más poderosa del mundo. Y solo pocos países entendieron esto. Muchas veces se criticó a Corea del Norte por desarrollar sus propias armas nucleares. Podrás estar a favor o en contra del líder norcoreano, pero si hay algo que reconocerles, que al menos vio todo esto mucho tiempo atrás y se preparó para al menos representar una especie de contrapeso. Y con eso termino, justamente diciendo que la gran mayoría de los que, insisto, defienden a los libertarios y a los millonarios, tienen este poco entendimiento de no saber que esto requiere contrapesos. Primero, que ellos no están representados ni con los políticos ni con los millonarios, y que el mundo requiere de contrapesos. Si no hay contrapesos, la realidad es que los políticos libertarios, y me parece demasiado llamarles así, los políticos de siempre, como Donald Trump, que suelen ser psicos, psicópatas, combinados a los millonarios, que también suelen ser psicos, psicópatas, como insisto, hoy lo podemos ver en tiempo real en la oficina Oval, teniendo a un político psicópata y un millonario psicópata como Trump y Elon Musk. Es sumamente peligroso, insisto, lo podemos ver hoy en tiempo real, que ellos tengan tanto poder, porque al final pueden hacer lo que quieran. Y aquí, si además no hay estados nación fuertes o medianamente que se puedan defender, van a hacer del mundo lo que quieran. Y esa es la gran trampa en la que han caído los propios
libertarios, y hablo de los de abajo, ¿no? De los libertarios, insisto, de calle, no de los de arriba, de los de calle, cayeron en la trampa narrativa de estos populistas, porque no hay que olvidar que el populismo no solo es de izquierda, también es de derecha. De hecho, yo diría que cualquier político es populista y cayeron en la trampa populista, queriendo combatir, creyendo que iban a combatir al gobierno, pero al final dejándolos totalmente indefensos, no solo a ellos, al mundo. Porque, insisto, lo que realmente la transición final de todo esto, y con esto concluyo, es que vamos a pasar en el mundo de tener modelos de Estado-nación, o sea, de tener naciones de alguna manera, con un Estado que de alguna manera, bien o mal, representaba a sus pueblos, a pasar a tener gobiernos corporativos. Ya finalmente, porque insisto, esto ha sido gradual, no es nuevo del todo, pero nunca se había visto con esta agresividad. Entonces vamos a pasar de tener naciones a tener o ser gobernados por grandes corporaciones transnacionales. O sea, ni siquiera te va a gobernar una corporación de tu país, te va a gobernar Starlink, te va a gobernar Tesla, te va a gobernar SpaceX. Y todas estas empresas se van a llevar tus recursos, tu litio, se van a llevar tus insumos, tus semiconductores, tus tierras raras, tu agua, tu petróleo, lo que quieran. Y finalmente, eso va a ser el nuevo gobierno del mundo. Pasamos, insisto, de tener naciones a tener gobiernos de corporación, de gran corporación, que es la que finalmente están queriendo implementar tanto Musk como Donald Trump en el mundo, y tristemente a este ritmo puede finalmente que lo puedan lograr.